En 2011, un geólogo de Java Occidental no buscaba ruinas antiguas. Estaba cartografiando fallas sísmicas. Ese era su trabajo, encontrar lugares donde el suelo pudiera fracturarse. En cambio, lo que encontraron sus instrumentos fue un lugar donde el terreno había sido edificado. Las mediciones del subsuelo bajo una colina boscosa no coincidían con la geología volcánica, coincidían con la construcción. Y cuando se utilizaron 4 tecnologías de escaneo independientes para analizar lo que había bajo esa colina, los datos que arrojaron describían algo que no debería existir: una estructura estratificada. 13.000 años más antigua que Göbekli Tepe. 20.000 años más antigua que las pirámides egipcias. Más antigua que cualquier cosa que la cronología establecida de la civilización humana haya reconocido. El sitio se llama Gunung Padang, la montaña de la iluminación. Las cámaras que detectaron los instrumentos nunca se han abierto. Las respuestas siguen dentro, y la pregunta es: ¿por qué no se le ha permitido a nadie mirar? Para entender por qué Gunung Padang es importante, hay que entender con qué se compara y por qué esa comparación es tan difícil de asimilar para la arqueología convencional. Göbekli Tepe, en el sureste de Turquía, ya fue un descubrimiento que rompió la cronología en una ocasión. El yacimiento, excavado a partir de 1995 por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, consta de enormes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de los cuales alcanzan los 5,5 metros de altura y otros pesan hasta 20 toneladas, tallados con intrincadas imágenes en relieve de zorros, serpientes, buitres y toros dispuestos en círculos precisos y encajados en huecos tallados directamente en la roca madre. La construcción requirió extraer piedra caliza de las crestas cercanas, transportar bloques de varias toneladas a través de terrenos irregulares, tallarlos con extraordinaria precisión y erigirlos sobre cimientos cuidadosamente preparados. Todo esto sin ruedas, sin herramientas de metal, sin animales domesticados capaces de transportar peso. La datación por radiocarbono situó las capas más antiguas en unos 11.600 años de antigüedad, alrededor del 9.600 a.C. Esa fecha supuso un grave problema, porque en ese momento de la historia, según todo lo que decía el modelo estándar de desarrollo humano, las personas que vivían en esa región eran cazadores-recolectores nómadas, pequeños grupos que se desplazaban estacionalmente por el territorio, sin asentamientos permanentes, sin una jerarquía social capaz de organizar el trabajo a gran escala, sin un marco institucional para alimentar y coordinar una fuerza laboral durante décadas de construcción. El modelo que enseñaban todas las universidades afirmaba que la civilización seguía una secuencia predecible: primero la agricultura, luego los asentamientos permanentes, después la jerarquía social, luego la religión, luego la arquitectura monumental, llegando al final como producto de todo lo anterior. Göbekli Tepe demolió por completo esa secuencia. Demostró que la arquitectura monumental y el pensamiento simbólico complejo existían antes de la agricultura, antes de las ciudades, antes de la escritura, antes de cualquier desarrollo que se suponía que era un requisito previo para construir algo de esa magnitud. Schmidt la describió como una catedral en una colina construida por gente que creíamos primitiva. Para la comunidad arqueológica, Göbekli Tepe representaba el punto más lejano al que se podía extender la cronología, la estructura monumental más antigua conocida en la Tierra, el límite infranqueable de lo que los seres humanos eran capaces de hacer antes de los avances que supuestamente hicieron posible la civilización. Permaneció sola en ese límite durante décadas. La piedra angular de la prehistoria, la línea que decía hasta aquí llegaba la historia. Lo que hacía que Göbekli Tepe fuera tan desestabilizador no era solo su antigüedad, sino lo que su existencia implicaba sobre las personas que la construyeron. Poseían conocimientos astronómicos, símbolos tallados e información codificada que 3 décadas de análisis no han logrado descifrar por completo. El sitio no fue construido de forma rápida ni casual. Se expandió a lo largo de los siglos, se mantuvo durante generaciones y luego, en algún momento alrededor del 8000 a.C., fue enterrado deliberadamente, no abandonado, no dejado que se derrumbara. Cuidadosamente y de forma intencionada,
se rellenó con miles de toneladas de tierra, colocando piedras más grandes específicamente para proteger las superficies talladas de posibles daños por aplastamiento. Quienes construyeron Göbekli Tepe comprendieron lo que habían creado lo suficientemente bien como para querer que se conservara. Lo sellaron como si pretendieran que alguien lo encontrara más tarde. Ese comportamiento, ese nivel de previsión deliberada, no es lo que predice el modelo estándar para los cazadores-recolectores neolíticos. Y, sin embargo, la evidencia está en el registro arqueológico, medida y documentada, y es imposible refutarla. Göbekli Tepe fue el descubrimiento que obligó a la arqueología a admitir que la cronología era errónea. Gunung Padang es el descubrimiento que plantea la pregunta de hasta qué punto era errónea. Porque lo que encontraron los instrumentos bajo esa colina boscosa en Java Occidental no hace retroceder la línea de tiempo unos pocos siglos, no la hace retroceder 1000 años. Si los datos son precisos, esto retrasa el inicio de la construcción monumental más de 13.000 años con respecto al sitio que ya rompió todo lo que creíamos saber. El hombre que lo encontró no debía encontrarlo. Danny Hillman Natawijaya era geólogo y trabajaba para la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia. En 2011, fue enviado a las tierras altas volcánicas de Java Occidental para cartografiar las fallas sísmicas. La región se encuentra en una de las zonas tectónicamente más violentas del planeta. Su trabajo era práctico y específico. Localiza los lugares donde podría producirse una fractura. Evalúa el riesgo. Mapea los datos. Cerca de un pequeño pueblo llamado Keriamukti, a unos 120 kilómetros al sureste de Yakarta, sus instrumentos detectaron algo que no correspondía a un estudio de fallas geológicas. Las mediciones del subsuelo bajo la cima boscosa de la colina mostraron patrones de densidad, estratificación y geología volcánica. Los volcanes antiguos colapsados producen perfiles subsuperficiales caóticos e irregulares. Lo que registraban los instrumentos de Natawijaya no era caótico, era ordenado. Y cuando dirigió el radar de penetración terrestre hacia el interior de la colina, los resultados ocuparían los siguientes años de su vida profesional y desatarían una controversia científica que aún no se ha resuelto. Lo más extraño es que la colina nunca estuvo realmente oculta. La gente lo sabía desde hacía más de un siglo. En 1890, un oficial colonial holandés presentó un informe sobre unas estructuras de piedra en la cima de una colina en Java Occidental. En 1914, un arqueólogo holandés llamado Nicolaas Johannes Kram documentó terrazas formadas por columnas volcánicas verticales, clasificó el sitio como megalítico y siguió adelante. Después de eso, Gunung Padang fue prácticamente olvidado por la arqueología formal durante 65 años. Se encontraba en la selva, visitada por los aldeanos sundaneses locales que siempre la habían considerado sagrada, y tratada como una curiosidad más que como objeto de una investigación seria. En 1979, un grupo de agricultores locales se topó con las ruinas cubiertas de vegetación y alertó a las autoridades. Llegaron los arqueólogos. Lo que encontraron en la superficie fue realmente impresionante. 5 terrazas artificiales excavadas en la ladera, bordeadas por muros de contención de piedra, accesibles por una escalera de 370 escalones antiguos que se elevan 90 metros en un ángulo de 45 grados. Cada terraza estaba cubierta con cientos de columnas prismáticas de andesita, de sección transversal hexagonal, formadas naturalmente por el enfriamiento volcánico hace millones de años, pero claramente dispuestas y colocadas por manos humanas. Cada columna mide en promedio 1,5 metros de largo y pesa aproximadamente 250 kilogramos. Algunas superan los 600 kilogramos. Hay aproximadamente 50.000 de ellas. Para poner esa cifra en perspectiva, si esas 50.000 columnas se colocaran una tras otra, se extenderían a lo largo de aproximadamente 75 kilómetros. Se trata de 75 kilómetros de piedra volcánica trasladada a mano ladera arriba, sin ruedas, sin herramientas metálicas, sin ninguna de las ventajas mecánicas que, según la cronología convencional,
no deberían haber existido todavía. Fragmentos de cerámica hallados en la superficie datan de hace unos 2000 años. Los arqueólogos indonesios clasificaron Gunung Padang como el sitio megalítico más grande del sudeste asiático. Notable, antiguo, pero firmemente dentro de la cronología convencional. Extraordinario en escala, pero no en implicaciones. Nada que desafiara el modelo estándar. Esa valoración se mantuvo durante décadas, porque todos los que miraban el Gunung Padang miraban su superficie. Natawijaya miraba debajo. Y lo que descubrieron los instrumentos cuando no apuntaron a las terrazas y columnas visibles sobre el suelo, sino a lo que yacía debajo de ellas, es la razón por la que este sitio ha pasado los años siguientes alternando entre la sensación científica y la represión institucional. Porque la superficie del Gunung Padang es impresionante. El descubrimiento no reside en lo que ya estaba allí antes de que se construyera la superficie. Entre 2011 y 2014, el equipo de Natawijaya llevó a cabo uno de los estudios subterráneos más completos jamás realizados en un yacimiento arqueológico. No se basaron en una sola tecnología. Utilizaron 4 métodos independientes que operan sobre 4 principios físicos diferentes, todos ellos orientados a la misma pregunta. Radar de penetración terrestre para mapear estructuras subterráneas. Tomografía de resistividad eléctrica para detectar variaciones de densidad en el material debajo de la colina. La tomografía sísmica utiliza ondas de choque controladas que se envían a través de la ladera y se mide su trayectoria de retorno para construir una imagen tridimensional del interior. Además, se realizan perforaciones para extraer muestras físicas para su análisis directo en laboratorio. 4 tecnologías, 4 maneras diferentes de interpretar lo que hay dentro de esa colina, y todas arrojaron la misma respuesta. Gunung Padang no es un complejo de terrazas niveladas construido hace 2000 años sobre una colina natural. Se trata de una estructura estratificada que se extiende entre 20 y 30 metros de profundidad en la ladera, y cada capa es más antigua que la anterior. El equipo identificó 4 fases de construcción distintas. La unidad 1 corresponde a las terrazas visibles, datadas entre el 2000 a.C. y el 1100 a.C., lo que coincide con las estimaciones convencionales y no genera controversia. La unidad 2 se encuentra directamente debajo, con una mampostería más elaborada, datada entre el 6000 a.C. y el 5500 a.C., ya más antigua que la mayoría de los libros de texto, permite una construcción compleja en el sudeste asiático, pero aún no al nivel que rompe por completo la línea de tiempo. La unidad 3 profundizó más, y aquí es donde la evidencia física se vuelve muy difícil de explicar. El equipo encontró rocas columnares dispuestas en filas horizontales precisas. Ese detalle es importante porque las columnas de basalto andesítico solo se forman verticalmente en la naturaleza. Es una de las reglas más fiables de la geología. La lava se enfría y se contrae verticalmente. Siempre. El hecho de que esas columnas estuvieran dispuestas horizontalmente en filas paralelas organizadas significa que alguien las colocó allí deliberadamente. Entre las columnas horizontales, los investigadores encontraron capas uniformes de lo que parece ser un material aglutinante similar al mortero, de aproximadamente 5 centímetros de espesor. El mortero requiere intención, requiere conocimiento de las propiedades de los materiales. Requiere que alguien mezcle deliberadamente un compuesto y lo aplique para unir las piedras. Los procesos geológicos naturales no producen capas adhesivas uniformemente espaciadas entre las columnas volcánicas. Esta capa data de entre 7900 a.C. y 6100 a.C. Y luego estaba la unidad 4, la capa más profunda, la base de todo lo que está por encima. La datación por radiocarbono del material orgánico recuperado de esta capa arrojó fechas de entre 25.000 y 14.000 años atrás. La última edad de hielo, la era paleolítica, el período en el que todos los libros de texto, todos los cursos universitarios, todos los puntos de consenso arqueológico afirman que los seres humanos eran incapaces de construir nada más sofisticado que refugios temporales con huesos y pieles de animales,
Según la cronología estándar, las personas que vivieron durante este período estaban a por lo menos 13.000 años de la construcción de Göbekli Tepe. Pero los instrumentos no estaban terminados. La tomografía de resistividad eléctrica detectó anomalías de alta resistividad en lugares específicos dentro de la estructura. En esos mismos lugares, la tomografía sísmica detectó zonas de baja velocidad. Cuando esas dos señales coinciden, indican una sola cosa: huecos, cámaras vacías. Los investigadores estimaron que estas cavidades podrían tener hasta 15 metros de largo y 10 metros de alto. Durante una operación de perforación, la perforadora del equipo atravesó material sólido a 7 metros de profundidad y entró en una zona donde no se pudieron recuperar muestras de núcleo. El agua que se bombeaba al pozo para enfriar la perforadora desapareció. No solo una parte, sino toda. 32.000 litros se filtraron en la colina y nunca regresaron. Cuando se cuestionó la investigación y se retractó el artículo, la retractación se centró en la metodología de datación. No cuestionó las estructuras, no cuestionó las cámaras, no cuestionó la construcción en capas confirmada por 4 métodos independientes. Hay algo dentro de esa colina. Eso no es interpretación. Eso es medición. Para entender qué podría ser Gunung Padang, hay que entender cómo era el mundo cuando se construyó su capa más profunda. Hace 25.000 años, el nivel del mar en todo el mundo era aproximadamente 120 metros más bajo que en la actualidad. Eso supone casi 400 pies de océano desaparecidos. Y esa agua desaparecida tenía que estar en algún sitio. Quedó atrapada en las capas de hielo que cubrían gran parte del hemisferio norte, y su ausencia de los océanos dejó al descubierto una enorme masa de tierra que los geólogos llaman Sundaland. Sundaland no era un conjunto de islas, era un subcontinente. Cuando estuvo totalmente expuesta durante el apogeo de la glaciación, conectaba lo que hoy es la península malaya con Borneo, Java, Sumatra y Bali, formando una única masa continental tropical continua, aproximadamente el doble del tamaño de la India. Se ubicaba sobre el Ecuador, estaba surcada por enormes sistemas fluviales que desembocaban en lo que hoy es el mar de China meridional. Estaba cubierta de densa selva tropical, rica en agua dulce y en vida silvestre, capaz de sustentar grandes poblaciones humanas en una enorme extensión geográfica. Los humanos modernos habían habitado esta región durante al menos 50.000 años. El Homo erectus llegó a Java hace más de 1 millón de años. Es un lapso de tiempo casi incomprensible para que las sociedades humanas se desarrollen, acumulen conocimiento, construyan, pierdan y vuelvan a reconstruir a lo largo de generaciones, sin dejar casi nada atrás porque casi todo lo que construyeron estaba al nivel del mar. Luego, el hielo se derritió. Hace aproximadamente 18.000 años, el nivel del mar subió en 3 episodios catastróficos que, en conjunto, sumergieron casi por completo Sundaland. El primer episodio se produjo hace unos 14.500 años y elevó el nivel del mar hasta 16 metros en tan solo 300 años. Esa es la altura de un edificio de 5 pisos engullido por el océano en el transcurso de una sola vida humana. Líneas costeras que habían existido durante miles de años desaparecieron en cuestión de generaciones. Pueblos desaparecieron, tierras agrícolas quedaron sumergidas. Todo lo construido cerca de la orilla del agua fue borrado. El segundo pulso se produjo hace unos 11.500 años. El tercero, hace unos 7.600 años. Juntos crearon el mar de Java, el mar de China meridional, y los miles de islas que conforman la Indonesia y Filipinas modernas. Un área mayor que el lecho marino del Mediterráneo actual fue engullida en menos de 12.000 años. Todos los mitos sobre el diluvio en la tradición oral del sudeste asiático. Todas las leyendas de reinos hundidos y mundos sumergidos. Cada historia transmitida de generación en generación sobre un tiempo en que la Tierra era más grande y el mar estaba más lejos. Puede que no sean mitos en absoluto, puede que sean recuerdos. La transmisión directa a través de generaciones de personas que vieron su mundo desaparecer bajo el agua en tiempo real.
Si alguna vez existió una civilización en las vastas llanuras de Sundaland, ahora se encuentra bajo el océano, prácticamente inaccesible con la tecnología actual. Hemos cartografiado la superficie de Marte con mayor resolución que el fondo del mar de Java. Apenas se han realizado estudios sistemáticos de estas plataformas continentales sumergidas en busca de estructuras con una antigüedad superior a los 10.000 años. La única evidencia que podría sobrevivir por encima del nivel del agua serían las estructuras construidas en terrenos elevados, en cimas de colinas, en crestas volcánicas que permanecieron por encima de la marea creciente mientras generación tras generación veía desaparecer el mundo que conocían. Lugares exactamente como Gunung Padang. Y consideremos este detalle. A menos de 48 kilómetros de Gunung Padang, en una cueva cercana, los arqueólogos encontraron herramientas de hueso que datan del 7000 a.C. Rudimentarias, sencillas, exactamente lo que predice la cronología convencional para ese período. Si la comunidad que vivía prácticamente al lado seguía trabajando con huesos, ¿quién construía la sofisticada estructura estratificada en la cima de la colina que se alzaba sobre ellos? La respuesta que proponen algunos investigadores es que los constructores no venían de al lado, venían de abajo, desde las tierras bajas que ahora son el fondo del océano, portando conocimientos desarrollados durante miles de años en un continente que ya no existe. Lo que dejaron los constructores no es solo estructural, sino que está codificado. Los sundaneses, que han vivido cerca de Gunung Padang durante siglos, notaron algo que la arqueología formal inicialmente descartó. El número 5 aparece en todo el yacimiento con una regularidad que es difícil de atribuir a una coincidencia. 5 terrazas, 5 colinas circundantes, 5 ríos que rodean el complejo. Las columnas de basalto son predominantemente pentagonales. Las superficies de piedra de todo el yacimiento están adornadas con grupos de hendiduras dispuestas específicamente en grupos de 5. En la cosmología sundanesa, el número 5 tiene un profundo significado sagrado. Representa las 5 direcciones cardinales de su visión tradicional del mundo, los 4 puntos cardinales y el centro. La presencia de este número codificado repetidamente en la arquitectura, el paisaje y los elementos decorativos del lugar es o bien la serie de coincidencias geológicas más extraordinaria de la historia registrada, o bien es evidencia de un sistema simbólico construido deliberadamente que conecta la estructura edificada con el paisaje circundante de maneras que requirieron un pensamiento matemático y cosmológico abstracto para su diseño. Se supone que ese nivel de pensamiento no existía en las fechas que sugieren las capas más profundas. Luego están las propiedades acústicas. En la terraza más baja se encuentra un gran bloque de andesita que los sundaneses llamaban Batu Kunchi, la piedra angular. Al ser golpeada, produce un tono profundo y resonante que se propaga por todo el valle. Otras piedras del yacimiento producen tonos diferentes al ser golpeadas. Un investigador documentó una sola piedra capaz de generar 5 tonos distintos dependiendo del lugar exacto del impacto. Se desconoce si estas propiedades acústicas fueron diseñadas intencionalmente en la selección y colocación de las piedras o si fueron descubiertas y luego incorporadas deliberadamente a la función ritual del sitio. Pero los sundaneses llevan siglos golpeando estas piedras, tratándolas como instrumentos de comunicación y como un medio de conexión con aquello para lo que originalmente se construyó el lugar. El patrón de enterramiento deliberado es el detalle que me resulta más difícil de ignorar. Cada fase de construcción en Gunung Padang parece haber sido enterrada deliberadamente antes de que se construyera la siguiente encima, capa tras capa, cada una sellada y preservada. Los constructores de cada nueva fase cubrían lo anterior como si comprendieran su valor y quisieran protegerlo mientras construían algo nuevo encima. La capa más profunda fue enterrada por las personas que construyeron la capa superior. Esa capa fue enterrada por las personas que construyeron la capa superior. A lo largo de miles de años, el mismo comportamiento se repitió. Esto refleja exactamente lo que sucedió en Göbekli Tepe. Alrededor del año 8000 a.C., las personas que mantenían ese sitio no lo abandonaron ni se marcharon. Lo enterraron con cuidado y deliberación.
utilizando material de relleno colocado específicamente para proteger las superficies talladas de posibles daños. Lo sellaron como si tuvieran la intención de que fuera encontrado más tarde. Dos yacimientos separados por más de 8.000 kilómetros, ambos consistentes en enormes construcciones de piedra, ambos enterrados deliberadamente por las personas que los crearon. ¿O es una coincidencia o es un patrón? Y si se trata de un patrón, la pregunta que plantea es una que la arqueología convencional no está preparada para responder actualmente. ¿Por qué la gente construiría monumentos diseñados específicamente para ser encontrados por otra persona miles de años después? Luego está esa conexión que merece seria atención y que rara vez la recibe. Las columnas hexagonales de basalto de Gunung Padang son prácticamente idénticas en composición y forma a las piedras utilizadas en Nan Madol, una misteriosa ciudad antigua construida sobre 92 islas artificiales frente a la costa de Pohnpei, en Micronesia. Eso supone más de 4.000 millas a través del Océano Pacífico. El mismo tipo de piedra, las mismas leyendas de construcción imposible en ambas culturas. La tradición local, en Nan Madol, dice que dos hermanos levitaron las piedras hasta colocarlas en su sitio. La tradición sundanesa dice que todo el complejo de Gunung Padang fue construido en una sola noche por fuerzas sobrenaturales. Dos yacimientos, la misma piedra, las mismas leyendas, separados por 4.000 millas. En octubre de 2023, el equipo de Natawayaya publicó sus hallazgos más completos en la revista Archaeological Prospection. El artículo presentó los resultados completos de 4 tecnologías de escaneo independientes, los datos de construcción por capas, las características de las cámaras y la datación por radiocarbono de la unidad más profunda. Fue el relato científico más detallado del Gunung Padang jamás publicado en una revista revisada por pares. 5 meses después, la revista se retractó. La razón aducida fue que las fechas de radiocarbono se habían obtenido a partir de muestras de suelo en lugar de artefactos directamente relacionados con la actividad de construcción. Esta es una preocupación metodológica legítima en la datación arqueológica. El carbono del suelo puede migrar. El material orgánico en el suelo no siempre permite datar la construcción que lo rodea. La crítica no fue inventada. Pero esto es lo que la retractación cuestionó y lo que no cuestionó. Cuestionó la metodología de datación, no cuestionó las estructuras, no cuestionó las cámaras, no cuestionó el material aglutinante similar al mortero encontrado entre columnas deliberadamente horizontales. Tampoco cuestionó las 4 tecnologías de escaneo independientes que arrojaron la misma imagen de una estructura en capas que se extendía de 20 a 30 metros hacia la ladera. Los datos geofísicos no fueron retractados porque no se puede cuestionar la forma en que se recolectaron las muestras de suelo. Ni un solo miembro del equipo de investigación de 12 personas aceptó la conclusión de la revista. Los autores lo calificaron de censura. Sostuvieron que la retractación abordaba un debate sobre la metodología de datación, dejando intactos los hallazgos físicos. Hay algo dentro de esa colina. Esa conclusión no cambió cuando el artículo desapareció de la base de datos de la revista. Lo que cambió fue el interés institucional por seguir investigando. El gobierno indonesio designó a Gunung Padang como Patrimonio Cultural Nacional en 2014. Dicha designación se presentó públicamente como protección y reconocimiento. En la práctica, funciona como una barrera. La investigación invasiva de un sitio de patrimonio cultural nacional requiere la aprobación del gobierno a un nivel que no ha sido otorgado. Las cámaras detectadas por 4 tecnologías independientes nunca han sido abiertas. No se ha introducido ninguna cámara en ellas. No se ha recuperado ningún artefacto de ellas. Sea lo que sea que haya dentro de esos huecos, ya sean cavidades volcánicas vacías o el descubrimiento arqueológico más importante de la historia de la humanidad, permanece sellado y sin estudiar. Consideremos qué significa eso en términos concretos. Göbekli Tepe fue excavado por primera vez en 1995. En aquel momento, Klaus Schmidt estimó que se había descubierto menos del 5% del yacimiento total. Décadas de excavaciones después, esa cifra apenas ha cambiado. El descubrimiento que ya reescribió la cronología de la civilización humana
permanece enterrado en un 95% y en Göbekli Tepe al menos hay un programa de excavación activo. Hay investigadores presentes. El trabajo continúa. En Gunung Padang, el porcentaje de lo que se ha examinado físicamente es cercano a cero. El escaneo se ha realizado. El mapeo se ha realizado. Los datos existen. Y nada de esto ha sido seguido por excavaciones. No se ha entrado en ninguna de las cámaras. Ninguna de las capas más profundas ha sido expuesta y estudiada físicamente. Estamos parados frente a una puerta cerrada. Los instrumentos nos han indicado que hay algo al otro lado. Se vertieron 32.000 litros de agua y nunca regresaron. La resistividad eléctrica y los datos sísmicos triangulan su ubicación con precisión. Y la puerta no se ha abierto. Este es el patrón que me acompaña. Un yacimiento cuyos hallazgos físicos permanecen indiscutibles. Una retractación que abordó la metodología sin tocar las estructuras. Una designación de patrimonio que impide la investigación que exigen las estructuras. Y una comunidad científica que ha pasado a otras cuestiones mientras las cámaras del Gunung Padang permanecen selladas en las tierras altas de Indonesia, esperando que alguien decida que lo que hay dentro es lo suficientemente importante como para mirarlo. La montaña de la iluminación ha sido paciente. La pregunta es si lo seremos. Danny Hillman, de Netawijaya, fue a Java Occidental para cartografiar fallas geológicas. Sus instrumentos encontraron algo que no debería existir. 4 tecnologías independientes dirigidas a la misma colina arrojaron la misma respuesta cada vez. Una estructura estratificada, cámaras selladas, una construcción que data de un período en el que se suponía que los humanos no eran capaces de ello. La capa más profunda no ha sido excavada. Las cámaras no han sido abiertas. El lecho del mar de Java, donde las llanuras de Sundaland se encuentran ahora bajo 120 metros de agua, nunca ha sido objeto de un estudio sistemático para determinar qué podría quedar allí abajo. O bien la cronología de la civilización humana es errónea, o alguien que construyó en esa cima durante la última era glacial selló lo que hizo con extraordinario cuidado y lo dejó allí para quien viniera después. La montaña de la iluminación sigue ahí. Las cámaras siguen selladas. La cuestión no es si hay algo dentro. 4 tecnologías ya han respondido a eso. La cuestión es qué es lo que tememos encontrar.